necesitamos, antes de dar resolución a los ejercicios que nos quedan del repartido, introducir un nuevo concepto relacionado con una nueva función de estado que se llama energía libre de Gibbs. ¿Ah? A ver, para eso recordemos lo que tenemos aquí arriba. ¿Ah? Recordemos la expresión del segundo principio de la termodinámica. ¿Qué fue lo que vimos anteriormente respecto a este segundo principio? Vimos que un proceso es espontáneo si, cuando se verifica, cuando se da, provoca un delta S del universo mayor que cero. Es decir, que un proceso es espontáneo siempre y cuando logre, al verificarse experimentalmente, que la entropía del universo aumente. Recordemos que el delta S del universo es la suma del delta S del sistema más el delta S del entorno. Por tanto, hablábamos en ejercicios anteriores, refiriéndonos a este segundo principio de la termodinámica, de que para poder determinar si un proceso es espontáneo, no solamente tengo que preocuparme de si el proceso físico-químico que ocurre en el sistema ordena o desordena al propio sistema, sino además si provoca un ordenamiento o, por el contrario, desordena el entorno. El problema lo tenemos con este término de aquí. Porque, a ver, el delta S del sistema lo podemos determinar. Podemos estimar el cambio en la entropía del sistema analizando, evaluando el proceso físico-químico que ocurre dentro del sistema, ¿verdad? Pero para poder saber si ese proceso es espontáneo o no, si se va a dar o no, necesito verificar también cuál es el delta S del entorno para poder ver si esta suma me da mayor que cero y por tanto si el proceso que estoy planteando se va a dar o no, es espontáneo o no. El delta S del entorno es imposible conocerlo. ¿Por qué? Porque el entorno es todo el resto del universo que no es el sistema. El entorno, por tanto, es infinito, ya que el universo es infinito. Y es imposible conocer el delta S del universo porque es imposible conocer el delta S del entorno. A ver, tomemos un ejemplo. Si vamos al laboratorio y queremos saber si una reacción química será espontánea en ciertas condiciones experimentales, nuestro sistema va a ser la reacción química, los reactivos como estado inicial y los productos como estado final de ese sistema, ¿sí? Pero el entorno es la solución acuosa donde se va a dar la reacción, el vaso de Bohemia que va a contener la solución, el aire alrededor de él, yo mismo y todo el resto del universo. Imagínense que es bastante complicado, teniendo un entorno infinito, poder evaluar el delta S del entorno. Es por eso que estrictamente el segundo principio de la termodinámica no nos sirve de mucho al momento de poder predecir si un proceso será espontáneo o no en las condiciones experimentales que queremos que ocurra. ¿Por qué? De vuelta, porque deberíamos conocer el delta S del universo para saber si al darse ese proceso va a ser mayor que cero o no. Pero para eso necesitamos conocer el delta S del sistema, que no es difícil hacerlo, pero necesitamos además sumarle el delta S del entorno, término que no podemos evaluar ya que el entorno alrededor del sistema es infinito. Entonces, los físico-químicos necesitaron poder trabajar un poco más matemáticamente este tema para poder definir una nueva función de estado denominada energía libre de Gibbs y simbolizada con la letra G mayúscula, que es capaz de, empleada adecuadamente, darnos información sobre si un proceso es espontáneo o no, solo mirando parámetros que dependen de nuestro sistema. Dicho de otra manera, empleando la energía libre de Gibbs, empleando esta nueva función de estado simbolizada con la letra G mayúscula y utilizada adecuadamente, podemos, solo empleando información del sistema, poder decir si un proceso físico-químico que ocurra en este sistema
dadas ciertas condiciones experimentales, será espontáneo, es decir, va a ocurrir como está planteado, o no, no va a ocurrir nunca como está planteado. ¿Ok? Bien, la energía libre de Gibbs se puede calcular como la entalpía del sistema menos la temperatura absoluta en Kelvin por la entropía del sistema. ¿Sí? La energía libre de Gibbs absoluta de un sistema no puede conocerse experimentalmente. ¿Se acuerdan que nos pasaba lo mismo con la energía interna del sistema y nos pasaba lo mismo con la entalpía del sistema? El valor absoluto de la energía interna E, de la entalpía H y de la energía libre de Gibbs G no puede conocerse. ¿Sí? Esos valores absolutos para un cierto estado del sistema no pueden conocerse. Lo que sí se puede determinar experimentalmente o calcular a partir de otros parámetros termodinámicos es su cambio. Así como veíamos que podíamos calcular el delta E, el delta H, también podemos calcular el delta G. ¿Sí? Si aplicamos la definición de energía libre de Gibbs a un proceso, disculpen, a un proceso físico-químico que ocurre a temperatura y presión constantes, tendremos esta expresión. El delta G va a ser igual a delta H menos T por delta S, siempre que nuestro proceso físico-químico ocurra a temperatura y presión constantes, que es la enorme mayoría de los casos. ¿Ok? Bien, teniendo entonces el delta H de mi proceso físico-químico que ocurre en el sistema. Ya hemos visto cómo se determina el delta H. ¿Sí? Podemos utilizar energía de enlaces rotos menos energía de enlaces formados, y estoy hablando de una reacción en fase gaseosa. Puedo utilizar sumatoria de delta H estándar de formación de productos menos sumatoria de delta H estándar de formación de reactivos. Podemos determinarlo experimentalmente por calorimetría utilizando un calorímetro a presión constante. Podemos emplear un montón de técnicas distintas para determinar el delta H. ¿Sí? Esta es la temperatura en Kelvin del sistema. Y el delta S ya vimos en los ejercicios anteriores cómo podemos determinarlo, pero básicamente se hace utilizando las entropías molares estándar a 25 grados Celsius que están tabuladas y realizando la cuenta que ya hicimos en ejercicios anteriores de entropía de productos menos entropía de reactivos. De esta manera podemos determinar el valor de delta G de una reacción o proceso físico-químico en general que ocurre en el sistema a temperatura y presión constantes. ¿Habrá alguna otra manera de poder determinar delta G? Bueno, podemos determinar el delta G estándar a 25 grados Celsius, a 298 Kelvin, utilizando los delta G estándar de formación de productos y de reactivos y empleando esta ecuación que es similar a la que vimos para los delta H estándar de formación de productos y reactivos. ¿Sí? Así como podíamos determinar el delta H estándar a 298 de una reacción utilizando los delta H estándar de formación de productos y de reactivos, con una ecuación similar podemos hacer lo mismo para el delta G. Los delta G estándar de formación de sustancias están tabulados, los pueden encontrar en internet, en handbooks y además los tienen en una tabla, en un apéndice al final de la bibliografía recomendada del Brown. ¿Ok? Bien, ¿cómo entonces la energía libre de Gibbs como función de estado nos permite solo a partir de información del sistema, no me va a importar el entorno en este caso, determinar si el proceso se va a verificar experimentalmente o no, es decir, si es espontáneo o no, en las condiciones experimentales en que se encuentra el sistema? Bueno, lo va a hacer de la siguiente manera. Si logramos determinar el delta G del proceso en las condiciones experimentales que quiero que este proceso se verifique, puedo conocer si el proceso es espontáneo, no espontáneo o si ya se encuentra en equilibrio solo mirando el signo del delta G. Si determino el delta G en ciertas condiciones experimentales para un cierto proceso físico-químico que quiero que se dé en un sistema y el delta G me da negativo, ese proceso va a ser espontáneo, se va a verificar. Será lento, será rápido, con alguna velocidad, pero se va a verificar. Si por el contrario el delta G me da positivo, entonces va a ser no espontáneo, ese proceso no se va a verificar como está escrito.
¿sí? Del estado inicial al final. Y estará en equilibrio si el delta G me da 0. ¿Ok? Observen que el delta G se calcula utilizando el delta H, el delta S y la temperatura del sistema. El entorno no me importa para nada, no lo necesito para nada para calcular estas magnitudes. ¿Sí? Incluso si calculo el delta G estándar a 298, también puedo utilizar el delta G estándar de formación de productos y reactivos que está tabulado y no necesito ninguna información del entorno. ¿Sí? En este caso, puedo, mediante el signo del delta G, calculado solo utilizando datos del sistema, determinar si el proceso que considero en las condiciones experimentales correspondientes será espontáneo o no.